Buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen día. La verdad que muy bien, ¿no? Para hablar acerca del mercado del trabajo y este análisis de los primeros indicadores y justamente cuáles son estos indicadores claves para evaluar el mercado laboral en la Argentina, ¿no? Bueno, el INDEC el día de ayer difundió las primeras cifras oficiales del gobierno de Milei, para decirlo así, ¿no? Que Sí. corresponden al primer trimestre de este año, relativo al mercado de trabajo, que básicamente son tres indicadores de lo más importantes, por lo menos, que es la tasa de actividad laboral, de empleo y de desocupación. Cabe recordar, ¿no?, que esta medición que hace el INDEC a través de la encuesta permanente de hogares corresponde a los aglomerados urbanos y no a los totales provinciales. Uh-huh. Para el caso de Misiones, por supuesto, corresponde a Posadas, para el caso del Chaco corresponde a la Gran Resistencia y demás. Y obviamente que previo a la publicación de los datos se preveía que los indicadores vinculados al empleo obviamente muestran desmejoras, porque tuvimos un primer trimestre realmente muy complicado en términos de empleo. Y efectivamente a nivel nacional, cuando uno toma el resultado global de la medición del INDEC, se nota, ¿no?, que hay una caída de la tasa de actividad, hay una caída en la tasa de empleo y hay un crecimiento en la tasa de desocupación. Ahora, cuando empezamos a analizar hacia adentro del territorio nacional y ver por aglomerados urbanos, bueno, ahí vemos realidades bastante contrapuestas en gran parte de los casos. Y sobre todo, bueno, en el caso misionero, en el caso de Posadas, Uh-huh. específicamente, se da dos particularidades que son positivas. En primer lugar, Posadas mantiene el liderazgo regional en términos de tasa de empleo, es decir, es el aglomerado urbano del NEA y del Norte Grande en su conjunto que tiene la mayor tasa de empleo, que está en torno al 47%. Pero no solamente eso, sino que además mostró importantes mejoras en relación con el trimestre pasado, por ejemplo, el último trimestre del 2023, Sí. un poco yendo a contramano de lo que uno podía llegar a esperar. Uh-huh. Y bueno, eso lo posiciona obviamente a Posadas, no solamente en términos de altas tasas dentro de la región, sino mostrando un desempeño que fue realmente positivo, sobre todo por el contexto, obviamente. Y que pese a que la desocupación también creció, se debe a no que haya gente que perdió el empleo y pasó a ser desocupada, sino que se debe a que la tasa de actividad creció, es decir, la cantidad de personas que pasaron a ser activas. Activa se le define a la persona que está trabajando o está buscando trabajo. Bueno, eso generó que el empleo crezca y también crezca la desocupación. ¿De la mano de qué? De la mano de que hay más personas que antes eran inactivas, que antes no estaban insertos en el mercado de trabajo y que ahora se sumaron al mercado de trabajo, a la población económicamente activa y que están buscando trabajo y aún no lo consiguen, y por eso también creció un poco la tasa de desocupación. Pero fuera de eso, lo relevante para Posadas es que como la desocupación creció, ese es el punto negativo, también crece la tasa de empleo, lo que genera Claro. justamente que una buena parte de las personas que se sumaron al mercado de trabajo en este tiempo lograron conseguir algún empleo, bueno, y otro tanto, por supuesto, todavía siguen la búsqueda, ¿no? Uh-huh. Claro. Si nos comparamos con lo nacional, estamos mejor, digamos. Sí, 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 no solamente mejor en términos de variación, o sea, de desempeño respecto a lo que fue el trimestre pasado, sino también en términos de tasas, del número global. Claro. Posadas, por ejemplo, tiene la novena tasa de actividad más alta de todo el país, por encima del promedio nacional. Tiene la quinta tasa de empleo más alta del país, también muy por encima del promedio nacional y regional. Y tiene una tasa de desocupación que está un par de puntos por debajo de la media nacional. Entonces, comparando Posadas con total país, las tasas son obviamente mucho más positivas para Posadas que para el promedio nacional, algo que se está viendo desde ya por lo menos los últimos 4 años, en donde Posadas no solamente lidera en términos regionales, sino que muestra mejores indicadores que los números nacionales, ¿no? Claro, Alejandro, esto implica esta buena noticia, digamos, para el empleo en la provincia de Misiones. También la pregunta que surge es respecto al tema del poder adquisitivo de los que están empleados en la provincia de Misiones con respecto al resto del país.
¿cuál es, digamos, la estadística que tienen ustedes respecto a si estamos bien, estamos de mitad de tabla, digamos, utilizando un término futbolístico para abajo? ¿Cómo es el poder adquisitivo del empleado de la provincia de Misiones que ustedes miden? Bueno, en términos de ingresos, el sistema estadístico nacional tiene muchas falencias Sí, todavía, ¿no? Porque históricamente estamos viendo datos con mucho atraso en el tiempo. Pensemos, por ejemplo, que hoy, ya casi cerrando el mes de junio, todavía no hay datos oficiales del primer trimestre del año en términos de salarios por sí, provincia. Siempre Ujú. conocemos todos los meses los que son los promedios nacionales o los índices nacionales sí, que elabora el INDEC o el Ministerio de Trabajo. Ahora, por provincia, los números son muy desfasados. Realmente, el último dato disponible es a diciembre del año pasado, lo que por ende no nos permite hacer una comparación seria y concreta respecto a cómo evolucionaron los ingresos respecto a otras provincias. Ahora, si uno mira un poco lo que es el promedio histórico, Misiones por lo general, en términos, por ejemplo, de lo que es el mercado del trabajo registrado del sí, sector privado, por ejemplo, siempre se ubicó de mitad de tabla para abajo en el ranking de provincias. Lo positivo es que más allá de estar siempre con un salario promedio por debajo de la mitad de tabla para sí, abajo, Ujú. es que en los últimos años había mostrado crecimiento de la mano de un crecimiento del empleo en el sector privado también. En términos del salario público, por ejemplo, bueno, ahí es un poco más complicado de desarrollar porque tenés el único dato disponible que uno usa para comparar históricamente es el del empleado público provincial, sí, no de los nacionales o los municipales, por ejemplo, porque no claro, hay información disponible que sea accesible, ¿no? Ujú. En términos del salario público provincial, es una situación bastante parecida. En un promedio nacional se ubica bastante por debajo de otras provincias, pero en los últimos 4 años tuvo vaivenes, pero tuvo años con importantes alzas. Y obviamente que con lo que pasó este año en Misiones respecto a los reclamos salariales y bueno, y cómo terminó cerrando, por lo menos en el primer semestre, la pauta salarial en la provincia, uno puede pensar que bueno, que podríamos terminar el semestre con una recomposición bastante mejor que las que se observan en las pautas salariales de las provincias, de los empleados públicos provinciales en otras provincias de la región y del país incluso. Ujú. No podemos decir que es la más importante, sí. pero sí fue mejor que muchas otras provincias y que eso, bueno, podría dar la pauta de que termine el semestre, como te decía, con mejores niveles que lo que tenía antes en términos comparativos. Esto no quita que obviamente que las pérdidas del poder adquisitivo, el salario, de los ingresos de los hogares y sobre todo de los trabajadores informales que no Sí, están cubiertos por ninguna paritaria, por ningún convenio, por nada, se desplomó en estos 6 meses del año, sobre todo por el arrastre de lo que fue diciembre, enero, febrero, que tuvimos inflación del 25, 20, casi de 12, y que en esos meses la economía estuvo muy lenta en reaccionar en términos de acompañamiento salarial de ese nivel, a esa suba de precios, ¿no? En esos claro. niveles. Entonces, es muy posible que cuando conozcamos los datos, por ejemplo, vinculados a la pobreza, que el INDEC recién los Sí, publica en septiembre de este año y que van a corresponder al primer semestre del 2024, está clarísimo que vamos a ver considerables incrementos en los niveles de pobreza, tanto a nivel nacional, pero también a niveles provinciales, porque más allá de que haya una recuperación salarial en el último tramo de este semestre, el inicio de año fue muy complicado y quedaron muy retrasados la gran mayoría de los salarios en todo el país y particularmente en las provincias, ¿no? Ujú. Entonces eso nos va a pensar justamente que el escenario global va a ser negativo, pero lo importante en ese aspecto es, bueno, cómo a partir de un mercado del trabajo que está resistiendo muy bien a los embates de la crisis, bueno, cómo podemos plantear una recuperación de mediano plazo ya para el segundo semestre del año, pero sobre todo para el 2025, ¿no? Claro. Alejandro, hablabas hoy acerca de la posición que tiene la provincia de Misiones con respecto a lo nacional, que está mucho mejor. Esto, y vos hablabas de Posadas puntualmente. ¿Qué pasa con el resto de las ciudades de la provincia? ¿Se tiene datos de esto? Bueno, el INDEC tiene dos mediciones. Ujú. El INDEC tiene lo que se llama la EPH, la encuesta permanente de hogares continua, que es la que mide todo el año aspectos vinculados a trabajo, ingresos y demás, que miden los aglomerados urbanos. Pero además de eso, tiene otra medición que se llama EPH urbana,
que se hace una muestra por año, que corresponde al tercer trimestre de cada año, y que toma el aglomerado principal de la provincia, como sería Posadas, y otras localidades que tengan más de 2.000 habitantes en la provincia. Entonces, en todas las provincias, la cobertura territorial de la muestra que toma el INDEC es mucho más fuerte en ese caso particular que te digo, que se hace una vez al año. Sí. El año pasado, cuando conocimos esos resultados, los que nos mostraba, para el caso de Misiones, al igual que ya había pasado en los años previos, 2021, 2022, es que, a diferencia del resto del NEA, por ejemplo, Misiones tiene una fortaleza hacia adentro del territorio, más allá de la capital, en términos de empleo, que es muy fuerte. Por lo general, ¿qué ocurre? Las capitales, y sobre todo en provincias como las nuestras del norte, suelen concentrar mayormente la mayor parte del empleo, son las que tienen los mejores indicadores y demás. En el caso de Misiones vemos que, si bien Posadas tiene muy buenos números, el resto de las poblaciones de más de 2.000 habitantes en la provincia también mostraba altos niveles de empleo, por ejemplo, lo que de alguna manera responde a las propias características del entramado productivo que tiene la provincia de Misiones, ¿no? La actividad yerbatera, la actividad forestal, la actividad del té, la actividad del tabaco, el agro, el turismo mismo, digamos, se dispersan alrededor de la provincia, y eso genera justamente que haya localidades como Iguazú mismo, como Apóstoles, como El Soberbio, que tengan niveles de empleo que son significativamente mayores al resto de las localidades más chicas del NEA, cuando comparamos localidades medianamente parecidas en términos de población. Entonces, la fortaleza misionera era eso. Entonces, cuando uno miraba el resultado global de la provincia de Misiones, sumando todas las localidades, incluyendo la capital, veíamos que los indicadores eran mejores que los de Posadas en sí misma. Mientras que, por ejemplo, cuando uno veía el Chaco, el Gran Resistencia tenía mejores indicadores que el total provincial, lo que te muestra justamente que hacia adentro de la provincia, saliendo de la capital, era bastante más deteriorada la situación vinculada al empleo, y en relación a los ingresos se da algo parecido, sobre todo por lo que te decía antes, ¿no? La fortaleza productiva misionera está muy abocado en el interior provincial, y eso genera que en términos de ingresos no sea Posadas la que concentre los mayores ingresos, más allá de que los tiene por empresas radicadas ahí, por el propio Estado que se asienta ahí, pero hacia adentro del territorio provincial veíamos muchas localidades con niveles salariales promedio que eran incluso mejores que los de Posadas en algún caso, ¿no? Entonces, esa es, de alguna manera, en resumen, como una de las grandes fortalezas que tiene la provincia respecto a otras provincias del NEA, sobre todo, y que de alguna manera también colaboran con ser, por decirlo, amortiguadores de la crisis, porque donde más se siente la crisis en términos incluso de agenda pública y de conflictividad social y demás, se da en las capitales por lo general. El interior de las provincias es algo más silencioso en general, en promedio, ¿no? Y hablando históricamente. Entonces, el hecho de que el interior muestre muy buenos resultados implica naturalmente que la provincia esté más contenida ante escenarios de crisis. Por supuesto que entre diciembre y hoy la crisis fue muy fuerte, los problemas se acentuaron, y hay que ver, no tenemos todavía la manera de medirlo, pero habría que ver, bueno, ya con el paso del tiempo, cómo impactó esa crisis en el interior provincial, sobre todo vinculado a algunas problemáticas muy, muy específicas de la provincia en sí, de los sectores, la desregulación yerbatera, por ejemplo. Habría que ver cómo impactó, algo que todavía no lo podemos medir hoy, pero seguramente, bueno, en unos meses vamos a tener los números precisos para poder ver de qué manera de alguna manera surfearon justamente las localidades del interior la crisis que atravesamos, o que se profundizó, mejor dicho, a partir de diciembre. Claro. Alejandro, y digamos, ¿cómo ven ustedes desde la consultora el mapa en Misiones respecto al empleo, el empleo privado, el empleo público? ¿Cómo está Misiones en ese sentido, midiendo con otras provincias, de aquí de la región principalmente, ¿no? Bueno, Misiones tiene, primero que nada, el mayor mercado laboral privado del NEA, en términos de trabajadores. Sí. Es la única provincia del NEA que tiene más de 100.000 trabajadores registrados del sector privado, y es la única provincia del NEA que la relación empleo público-privado es positiva para el privado, me refiero, Claro. ¿no? Sí. Estamos hablando de cerca de 106.000 trabajadores privados registrados siempre, ¿no? Claro. Contra aproximadamente 78, 80.000 empleados públicos
entre provinciales y nacionales y municipales juntos, ¿no? Entonces la relación, cuando medimos un trabajador privado por cada un trabajador público, es positivo para la provincia y es el único caso que se da en el NEA. En el resto de las provincias es al revés, predomina el empleo público cuando lo sumamos al provincial, nacional y municipal en su conjunto, ¿no? A nivel nacional son pocas las provincias, de hecho, que muestran esta relación en donde el empleo privado supera al empleo público consolidado. Sí. Deben ser aproximadamente 9, 10 provincias las que ocurre esto, y obviamente la mayoría son las provincias más desarrolladas, ¿no? Santa Fe, Córdoba, bueno, Neuquén ahora que pegó un repunte muy importante, Chubut, provincias que tienen fortalezas productivas muy fuertes, por ejemplo, ¿no? La cuestión de hidrocarburos Sí. en el sur, que genera que el empleo privado sea muy importante. Así que en ese sentido, cuando comparamos, cuando hacemos estas relaciones que te decía entre empleo público y privado, Misiones es la mejor posicionada dentro del NEA, y dentro del Norte Grande le compite palo a palo con Salta, por ejemplo, que tiene un sector privado muy desarrollado también. Tucumán también tiene un Sí. sector privado muy fuerte, pero también tiene un sector público muy grande, entonces ahí medio que se compensan. Claro. Así que en el escenario nacional se da esta relación. Obviamente que todavía hay margen para seguir mejorando eso. Es decir, la provincia de Misiones lo que tiene como ventaja es que su sector público en términos de trabajadores, comparando con otras provincias, es relativamente chico todavía. Sí. Creció en el último tiempo, creció bastante de hecho, pero todavía sigue siendo relativamente chico, y el mercado privado todavía tiene sectores que podrían explotarse todavía más. De hecho, se vio el año pasado que hay sectores de la industria, por ejemplo, Sí. que han mostrado crecimiento muy importante. La metalmecánica, por ejemplo, funcionó muy bien. Ahí tenés un margen de crecimiento. El trabajo vinculado a la tecnología creció mucho y tenés margen para seguir creciendo mucho más todavía. Entonces, cuando uno analiza un poco las perspectivas de crecimiento, tenés mucho margen para que el privado siga creciendo y para que el público de alguna manera se estabilice, y de esa manera podés mejorar todavía más la situación que ya de por sí es positiva que tenés hoy, y que eso permitiría obviamente un despegue en la potencialidad que tiene la provincia en términos productivos, en términos de entramado económico y obviamente con sus impactos sociales, ¿no? Claro. Alejandro, y la perspectiva del mercado laboral para el país y particularmente para el norte de nuestro país, ¿cómo se vislumbra, teniendo en cuenta un montón de cuestiones? Se habla otra vez de que si bien en mayo hubo una baja importante de la inflación, se habla de un crecimiento para los próximos meses, un rebote allí en ese sector. Además, se habla de seguir achicando el Estado en cuanto al empleo, ¿no? Público, el empleado público. ¿Cuál es la perspectiva que se da de cara al mercado laboral, ¿no? Para el mercado laboral en realidad? Bueno, el problema con eso es que cuando vos tenés un escenario de crisis, Sí. como el que estamos viviendo ahora de recesión, obviamente que el sector privado es el primero que está golpeado por caída de inversiones, por caída de rentabilidad, por crecimiento en los costos y demás cuestiones, ¿no? Entonces, es lógico, más allá de que no es deseable, naturalmente, pero es Claro. lógico que el empleo privado se resienta mucho más que el público. Ahora, el empleo público se está resintiendo en el sector, en el sector público nacional. Sí. Es decir, las provincias no están recortando personal del modo en que lo hace la nación. Ahora, ¿cuál es el problema? Que de repente vos podés tener en el Chaco o en Misiones, suponete, Sí. solamente para graficarlo, podés tener 1.000 empleados públicos nacionales, Claro. porque son de ANSES, son de PAMI, etcétera, son del Correo, que hemos visto casos. Ahora, cuando vos tenés despidos en el sector público nacional, en un escenario como este, vos tenés una persona que se quedó sin trabajo y que naturalmente va a intentar conseguir otro. El sector privado está intentando resistir esta situación de crisis. En marzo Misiones creció mucho, que es el último dato disponible, el mayor crecimiento de todo el país, pero que está muy vinculado a la cosecha, entonces no podemos esperar de que siga creciendo muy fuerte, sino más bien que, en el mejor de los casos, que sostenga los niveles de empleo actuales. Y entonces el sector público se convirtió históricamente como de alguna manera en la cobertura o en el salvavidas de aquellos que quedaron sin trabajo. Entonces, ahí está el desafío que tienen las provincias hoy. ¿Qué hacer con la masa de personas que hoy
dejaron de tener empleo y que el sector privado no me lo está absorbiendo porque no tiene las condiciones para hacerlo. Entonces, ¿qué pasó años anteriores? Sobre todo en la década, en lo que es del 2003 al 2010 aproximadamente. Pasó que Sí, muchísima gente que fue víctima de alguna manera del estallido del 2001 y de toda la situación de crisis de esos años, terminó encontrando un puesto de trabajo en el sector público, sobre todo nacional, y también de las provincias en muchos casos en aquel momento. Eso engrosó mucho en términos generales y en todo el país, y lo que son las plantas de personal del estado, de los estados provinciales y nacionales, y que hoy pareciera ser también que está de vuelta en discusión el rol del Estado, sobre todo de las provincias, en ese proceso. Si claro. vos tenés que intentar absorber a partir del Estado, es decir, si vos tenés que ser un Estado empleador o si tenés que ser un Estado que de alguna manera articule acciones y políticas públicas con el sector privado para contener a su gente. En caso de que Claro. vos no hagas ninguna de las dos, es esperable que los niveles de ocupación crezcan muy fuerte, pero nadie quiere que se llegue a eso. Claro. El problema es qué posición asume cada provincia. Ahora, en términos generales, el sector privado, como te decía antes, no está en condiciones de crecimiento. A nivel nacional está cayendo, Sí, viene cayendo casi 4 meses consecutivos. Como te decía, Misiones fue la excepción en marzo, creó casi 2.800 puestos de trabajo en marzo, pero como te decía, muy vinculado a la gran parte de la a la cosecha. cosecha. Y entonces no se puede esperar que todos los meses crezcan 2.000 en puestos de trabajo, por lo menos hasta tanto se estabilice la situación económica y las empresas puedan tener un horizonte nuevo para eventualmente darle margen para contratar. Claro. El Estado, en ese sentido, bueno, hay que ver qué herramienta toma para no ser empleador y no engrosar la planta del Estado, pero para tampoco dejar a la deriva a esta cantidad de personas que pierde su puesto de trabajo, como te decía, puede ser el sector público nacional, puede ser el sector privado, y también, ojo, en la cuestión de los informales, porque Claro. siempre nos olvidamos informales. ¿Por qué? Porque no aparecen en ninguna estadística, porque no tienen nombre y apellido, Mm, no tienen un indicador que todos los meses los veamos, más allá claro. de algunos muy puntuales como los que conocimos hacer, y esos también están demandando empleo. Ahora, el empleo de los informales está muy ligado a la demanda de la ciudadanía, digamos. Pensemos Claro. en un plomero, pensemos en un gasista, un jardinero, un albanil que no trabaja en una empresa constructora. Esa gente está pendiente de que haya un ciudadano como él que pueda pagar por el servicio que pide y que ofrece esta otra persona. Y cuando hay una situación de crisis, cuando el poder adquisitivo ya está roto, yo no tengo margen de dinero para poder arreglar la plomería de mi casa que funciona, no tengo margen para que siga viniendo a cortar el Claro. pasto, etcétera, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, eso es el problema y es un problema que, como te decía, es bastante invisible para los indicadores del sistema estadístico nacional. Bien, y por ahora el Estado no, desde el Estado Nacional se sabe o se tiene datos de más recortes, así que vamos a ver cómo continúa en esta Argentina la cuestión del mercado laboral. Alejandro, te agradecemos mucho tu tiempo. Muchas gracias a ustedes.